Emiliano Lisman, economista de Fundar. Gracias, Emiliano, por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empezamos por lo que acabamos de ver, si querés. Bueno, es tremendo, obviamente, ese tipo de testimonios. Yo creo que hubo una recuperación bastante importante de los ingresos en el último año, pero comparado con octubre ya era un nivel bajo y eso evidentemente la gente lo siente, a pesar de que creo que hubo algunos avances en materia de reducción de la inflación que posiblemente, sobre todo los que tienen trabajos registrados, lo hayan notado. Por ahí un trabajador del sector informal o un trabajador público, ni te cuento, todavía no están ni siquiera al nivel que tenían los ingresos hace un año. Sí, el gobierno habla del programa económico fase 3, ¿no? Como por ejemplo, esperando el préstamo del Fondo Monetario Internacional, habla de una eliminación de los controles cambiarios y del avance de competencia de monedas. Sí. Bueno, si querés te puedo hablar un poco de esto último. Justo desde Fundar acabamos de preparar un pequeño documento que estamos por lanzar. Es un concepto importante. Nosotros entendemos que no se puede tapar el sol con la mano, porque hay una realidad en la economía argentina, a diferencia de muchas economías en el mundo, hacemos muchas más cosas en dólares de las que probablemente una economía más normal haría. Entonces, tiene algún sentido permitir hacer algunas transacciones en moneda extranjera, quizás, por ejemplo, una compraventa inmobiliaria, que es algo que se viene haciendo de forma medio informal. Claro. Entonces, blanquear esa realidad no es algo que esté mal. Lo que sí quizás hay que prestarle un poco de atención es esta idea de permitir hacer cualquier cosa, como decía el presidente en el discurso, los impuestos por ahora. Que si uno ve las experiencias de la región o lo que hacen nuestros vecinos, que es básicamente donde nos podemos comparar, porque obviamente no nos vamos a comparar con Noruega, pero podemos mirar Uruguay, Perú. Sí. Son casos en donde se permiten hacer muchísimas transacciones en moneda extranjera, fundamentalmente en dólares, pero los impuestos se pagan en moneda nacional, porque en definitiva, lo que nosotros pensamos que es muy importante es permitir que se puedan hacer transacciones en diversas monedas, pero tratar de recuperar nuestra moneda propia. Me da la impresión cuando uno escucha este tipo de comentarios de que vamos a permitir que los impuestos se paguen en dólares, que la idea es abolir la moneda nacional. ¿Cuál es la diferencia, para ir entendiendo un poquito más en relación a su propuesta y lo que dice el presidente, la competencia o la convivencia de monedas? Bueno, a nosotros desde Fundar nos gusta hablar de convivencia de monedas, que es un término que acuñamos porque en la competencia, que es lo que podríamos decir es el régimen monetario que hay, por ejemplo, en Uruguay o en Perú, permite, por ejemplo, que haya préstamos en moneda extranjera, que es algo que hoy en Argentina está muy regulado. Si quieren ahora les cuento un poquito sobre eso. Pero la competencia no es una competencia con la cancha, digamos, en las mismas condiciones. Está inclinada para que la moneda nacional pueda competir con el dólar, que es una moneda más fuerte. Entonces nosotros hablamos de convivencia porque como se está lanzando la competencia hoy en día en Argentina, empezamos con el peso en desventaja. Primero porque hay cepo, es una moneda inconvertible. La gente naturalmente prefiere las monedas que se pueden intercambiar libremente. Y después, por una particularidad que tiene el sistema, imagínate que vos vas a un comercio y el comercio te acepta pesos o dólares. Si de a vos te dejan hacer la transacción en dólares, como eso se liquida al tipo de cambio oficial, imagínate que vos querés hacer una transacción por un valor de $1, que eso es más o menos 1.050, vamos a decir 1.100 pesos. Ahora, el dólar vale 1.200, entonces si vos en lugar de pagar los 1.100 pesos lo pagás en dólares, los impuestos que va a terminar pagando el vendedor son más bajos. Entonces posiblemente haya un incentivo. Yo no sé igual cuántos comercios realmente van a aceptarte el pago de dólares. Yo no sé si vas a ir al kiosco y el comerciante va a querer. En principio, el gobierno quiere que se exhiban precios de algunos productos en dólares, pero también pienso, va el trabajador del INDEC a hacer el relevamiento de la inflación. ¿Qué lo hace, a pesos o lo hace a dólares? Es una muy buena pregunta, no sabemos. Yo calculo que lo van a seguir haciendo como lo vienen haciendo hasta ahora. Yo no sé si los productores van a exhibir, los productores o los oferentes. Digo, un kiosquero por ahí no va a querer estar todo el tiempo cambiando los dos precios porque es complicado. Posiblemente una inmobiliaria, alguien que te vende un auto, tenga sentido para esas transacciones grandes. Pero para toda la economía es medio raro. Déjame que te cuente, por ejemplo, lo que pasaba, por ejemplo, en Perú, cuando había muchas transacciones en cualquier moneda, porque Perú, cuando lanza todo este régimen que se llama generalmente competencia, pero nosotros preferimos llamarlo convivencia, Perú venía de una hiperinflación. En una hiperinflación, la moneda nacional se hace trizas, la gente pierde toda referencia y empieza a pagar con lo que sea. Entonces, ahí lo que se hizo fue blanquear una realidad. Hoy yo creo que en Argentina está claro que
los argentinos, por lo menos hasta hace un año, era bastante evidente que preferíamos ahorrar en dólares. Ahora viste que el año pasado cambió un poco, pero ahorramos en dólares, pero usamos el peso para un montón de transacciones. Y hoy la verdad que no hacemos muchas transacciones en dólares. Entonces, no, solamente las de las inmobiliarias, o un auto tal vez en algunos casos. La diaria no. Claro. Nadie. Entonces, me parece que es como por ahí es una sobreexageración Claro. de lanzar ahora la competencia, es un poquito por ahí prematuro, apresurado. Y me parece que esa es una diferencia crucial, digamos, porque estás inclinando la cancha para el lado incorrecto, en nuestra opinión. Mucho hablamos, y sobre todo ahora en el verano, de lo caro que está en la Argentina en comparación a otros países. Digamos, vimos videos de madrileñas espantándose en un local de ropa por los precios, o gente que viene de otros países y dice lo que está de caro comer afuera. Nosotros yendo a otro país decir, bueno, Brasil, pero más allá de que Brasil tuvo otra situación con la devaluación, y decir, pero está más barato que la Argentina. Nosotros lo sentimos caro y los extranjeros lo sienten caro también. ¿Por qué está tan caro la Argentina? Es una situación bastante atípica porque en general, cuando la Argentina está muy cara, cuando nuestra moneda se fortalece, los argentinos sentimos que tenemos una capacidad de compra afuera del país muy significativa. O sea, cuando el tipo de cambio real, lo que llamamos en economía el tipo de cambio real, se aprecia. Vieron que viste en el 2017 cuando los argentinos iban a Rusia y hablaban de sostener el dólar en el cantito de las hinchadas que no voy a repetir. Ahora se da una combinación extraña que explica lo que veíamos al principio, de que tenemos un tipo de cambio apreciado en términos reales con ingresos muy bajos, en relación a lo que uno podría imaginarse que podría estar pasando. Entonces, nos parece caro a nosotros Argentina y le parece caro a los extranjeros. Claro. En el 2017 le parecía cara a Argentina a los extranjeros, pero los argentinos que tenían la posibilidad se iban afuera y encontraban todo muy barato. Sí. Claro. ¿Cómo, No, pero digo, ¿cómo salimos de esto? A ver. Bueno, ¿hay alguna manera? Yo creo que a medida que se vaya recuperando la economía y en la medida que se cree empleo y en la medida posible empleo formal y de calidad, esta situación se puede ir normalizando. Después es una discusión un poco larga porque la economía argentina generalmente es una economía muy cerrada y también creo que en parte por la situación que teníamos en el 2023, cuando cambia el gobierno, creo que los precios de algunas cosas quedaron un poquito adelantados. Eso es más una cuestión regulatoria, comercial, da para toda una discusión, pero... Emiliano, ¿cuál es el modelo productivo de este gobierno? Tengo entendido que la UIA está diciendo que el gobierno de Milei está dañando la estructura industrial. Creo que hubo una declaración este fin de semana de 3 pymes dedicadas al caucho, que fabrican ruedas para bicicletas y están en una situación de mucha paralización. ¿Cuál es tu mirada? A mí me parece que el gobierno apuesta claramente a algunos sectores que creo que tienen un potencial muy significativo, el litio, Vaca Muerta, por ahí hay algunos servicios, pero efectivamente si la dinámica de los precios sigue como viene hasta ahora y el tipo de cambio sigue en los niveles en los que está, yo creo que hay sectores de la industria que la van a empezar a pasar mal. Y el problema que tiene esto es que Vaca Muerta y el litio, todos estos sectores, no está claro que tengan la capacidad de absorber toda la mano de obra y todos los recursos que posiblemente queden desocupados de la destrucción de estos sectores industriales. Porque si de golpe hubiese un cambio y estas industrias que florecen con este nuevo modelo económico tienen la capacidad de absorber todos los recursos de las que desaparecen, más o menos la cosa cierra. Ahora, si como sospechamos, creo que es lo que se desliza de lo que decís, esto no va a ocurrir, va a haber en los próximos años quizás un aumento de la informalidad, va a haber más trabajadores haciendo changas, cuenta propia, y eso va a complicar un poco la recuperación de los ingresos. Qué bárbaro, Claro, ¿eh? por los despidos, ¿no? Fundamentalmente de estas industrias o empresas que no pudieron seguir avanzando o Exactamente, produciendo. exactamente. Va a haber una presión, va a haber más gente buscando trabajo y probablemente los ingresos no crezcan o no crezcan tan rápidamente, no sabemos bien qué va a pasar. En lo personal, vos, a ver, no por adelantarnos a lo que puede pasar, ¿no? Pero digamos, ¿qué diagnóstico haces de lo que nos espera en los próximos meses, en un corto plazo, en cuanto a la economía? ¿Vos qué crees que vamos para dónde? Mira, a mí me parece que este es un año electoral y generalmente en los años electorales todos los gobiernos de todos los signos, de todos los colores, lo que quieren es que no haya ruido, no quieren que haya grandes cambios con el dólar, no quieren que se les acelere la inflación. Entonces me da la sensación de que de acá a las elecciones el gobierno va a seguir lo que está haciendo hasta ahora, que es tratar de que el dólar no se mueva más rápido de lo que viene, viste que se viene depreciando 2%, el famoso crawling peg, que ahora va a ser 1%.
Yo creo que no va a sacar el cepo definitivamente hasta las elecciones. Es una opinión personal, no es un pronóstico ni nada. No sé si va a haber un acuerdo con el fondo este año. Este año da la impresión de que podría el gobierno llegar hacia las elecciones. No es que necesita sí o sí una corrección de rumbo. Todo eso además para mantener la inflación en tendencia a la baja. Exactamente, sí, sí, que eso en un año electoral es muy importante. Yo creo que es posible que nuestros bolsillos vean alguna mejora leve, sobre todo si hay una recuperación de la economía, que parece que la va a haber. Ahora, el Fondo Monetario, en el sentido que está yendo, ¿le exige al gobierno o levantás el cepo o devaluás? ¿Esa es la presión que ejerce el Fondo Monetario Internacional? Da la impresión de que el fondo está pidiendo una modificación en el régimen cambiario. Yo no sé si el fondo le está pidiendo una devaluación o una ampliación del margen en el que se puede mover el tipo de cambio. No, tampoco sé si le está diciendo ya saca el cepo, pero claramente el fondo no te va a desembolsar un montón de plata para que la regales en el mercado de cambio con cualquier condición. El fondo no quiere eso. Por eso creo yo que es posible que no haya un acuerdo, que sigan discutiendo en lo que queda del año, porque como te decía hasta ahora, el panorama financiero, los dólares que el gobierno necesita para hacer frente a los vencimientos de capital, de toda la deuda privada, los intereses con el fondo y todo eso, en principio podrían estar. No te puedo prometer que van a estar porque... Emiliano, ¿tenés información de cuánto están endeudadas las familias argentinas? Lo decíamos con el fin de semana pasado, la política salarial del gobierno, ¿no? Como fija un techo en las conversaciones, en las paritarias. Por ejemplo, el sindicato de camioneros pide un 15%, le terminaron dando un 5% en 3 tramos, ¿no? Y así van presionando a cada gremio. Yo la verdad no recuerdo haber visto números específicos de endeudamiento de las familias. Es posible que las familias de ingresos más bajos que no están llegando a fin de mes, como veíamos al principio, estén recurriendo a algún mecanismo informal de endeudamiento. En general, por lo menos los argentinos de clase media que tienen cierta capacidad de ahorro, lo que pueden estar haciendo es, si no llegan, es vender los dólares que tienen. Claro. Pero también hay un montón de gente que ha hecho apuestas, ha vendido los dólares, por ahí ha colocado en algún instrumento financiero y ha ganado muchísimo en dólares el año pasado. Con lo cual es muy heterogéneo. No me da la sensación de que la economía argentina esté muy endeudada en algún tipo, sobre todo los hogares. Con lo cual no podría darte una respuesta precisa, pero me da la sensación de que es muy heterogéneo el panorama y que en todo caso el nivel de endeudamiento es muy bajo. De hecho, ya que estamos con esto, una de las razones por las cuales el gobierno podría querer lanzar esta competencia de monedas es para que haya mayor crédito, sobre todo en moneda extranjera. Bien. Y en cuanto a lo que decías de todo lo que hay que mantener, sobre todo en un año electoral, para que no se movilice mucho lo que es la tendencia a la baja de la inflación, que el gobierno va a ir por ese lado, enfocándonos en lo que es el poder adquisitivo, que se entiende hoy, más allá de una inflación baja, vos decías, los precios están estabilizados, pero estabilizados altos, quizás en relación a lo que uno puede acceder. ¿Eso crees que en el corto plazo puede llegar a modificarse? Dependerá de si se recuperan o no los salarios. ¿Puede llegar a ocurrir? ¿Qué imaginas vos? Yo me imagino que este va a ser un año en donde la economía se va a recuperar, posiblemente los salarios le ganen a la inflación, no sé los salarios públicos, los formales yo creo que si la economía se recupera seguramente le van a ganar, no por mucho tampoco, a los precios. Los informales... Hay algún punto con esto, digo, de alguna manera se recupera el retraso de lo que ocurrió. Digo, cuando nosotros decimos le gana la inflación los salarios, porque la inflación está baja, lógico. Pero digamos, ¿uno siente que le alcanza o seguimos sintiendo que no alcanza porque no se recuperó del anterior? ¿Se entiende mi pregunta? Bueno, depende de qué tan rápido, cuánto tiempo le estén ganando a la inflación. Yo creo que hay sectores que le van a pasar, si ya no le pasaron el nivel que tenían antes de la asunción de Milei, otros que no. Pero si la economía crece 3, 4, 5%, es muy posible que pase. Si se desacelera la inflación, de vuelta es muy posible que pase. A ver, también depende de tu canasta de consumo, porque el IPC, el índice de precios, es un promedio. Entonces, por ahí, si sos un jubilado que tiene que comprar medicamentos, que antes los tenías gratis por PAMI y ahora no, posiblemente se sienta y mucho. Ahora, si sos un argentino que veranea en Brasil, y probablemente te vas a sentir con un poder adquisitivo muchísimo más grande. Terminada, ¿eh? Sí, no, era eso. Perfecto. No, vamos a hablar del campo, ¿no? Si el sector agropecuario está conforme con esta reducción a las exportaciones, a las retenciones, perdón. ¿Y el gobierno crees que toma esa decisión para agarrar más liquidez?
Yo creo que efectivamente el gobierno toma esa decisión Un para, manotazo agado, ¿no? para agarrar dólares. Sí, mira, todos los gobiernos lo han hecho. La verdad que en eso no podemos acusarlo de un nuevo delito. No es delito, ¿no? Digo, Sí. figurativamente. Me da la impresión de que esta baja de retenciones, yo creo que al gobierno le gustaría mucho bajar las retenciones, si no a cero, a un nivel mucho más bajo, pero me parece que obedece a una cuestión de que la recaudación no se le caiga como un piano para que no perjudique el resultado fiscal, que es una de las cosas que el gobierno exhibe con orgullo. Y me parece que al hacer una baja de retenciones que tiene una fecha de expiración, lo que está haciendo es incentivando a que los productores liquiden anticipadamente, entonces entre los dólares. Sí, sí, porque ahí, por lo que había leído, la Mesa de Enlace Nacional del Campo mostró cierta mesura. Ya al gobierno se le empezaba a levantar algunas entidades independientes de Córdoba y Santa Fe, y eso ya le empezaba a preocupar hasta que después, bueno, fue unánime el pedido de los dirigentes agropecuarios, una reunión pidieron con Caputo, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que está claro que yo creo que buena parte de ese sector ha votado a Milei. Sí, Es la base electoral. Yo no sé si la base electoral no lo va a votar si no le modifica la política impositiva, pero me da la impresión de que sí, evidentemente va a haber un tironeo, porque el campo es un sector que viene bastante complicada de la mano. Y además, como sabrás, dice el dicho, el que no llora no mama, así que van a seguir protestando por más que... Sí. ¿A qué le tenemos que prestar atención, digamos, de lo más importante para saber cómo seguimos en los próximos meses? Seguir viendo a ver que el dólar se mantenga donde se mantiene, para que la inflación no se va a tocar, digo, a ver si se recuperan los salarios, ¿dónde tenemos que prestar atención? Bueno, las personas obviamente en el día a día van a mirar si se Los recuperan precios. los Si precios llegan y con sus los precios. ingresos. Eso me parece que es obvio, no se lo tengo que explicar a nadie. Ahora, si uno quiere ver la situación económica, uno tendría que ver si el Banco Central acumula reservas o no. Porque yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para que el dólar no se mueva, aunque no acumule reservas, va a inventar, va a sacar Algo. cualquier instrumento, algo va a encontrar, pero es muy diferente la situación si vos ves que las reservas suben, sobre todo las reservas netas. Hay una diferencia importante, que hoy nosotros vemos todos los días que el Banco Central suma reservas, pero se le van por otro lado. ¿Pero están negativas hoy las...? Las netas sí, porque las reservas netas son las reservas que tiene el Banco Central menos los compromisos financieros de corto plazo, donde hay un montón de cosas, por ejemplo, los depósitos. Entonces, si yo voy a un banco y deposito dólares, una parte va al Banco Central y eso en realidad sube las reservas, pero cuando vos haces el cálculo de las reservas netas tenés que sacarlas, porque si yo quiero mis dólares, voy al banco, el banco me los tiene que dar. Como las reservas netas son negativas, es difícil sacar el cepo. En realidad, yo te diría lo más importante es las reservas líquidas, las que tenés para intervenir. Pero yo miraría fundamentalmente si el Banco Central empieza a sumar reservas o no. Porque lo que está haciendo el Banco Central, como la Argentina no tiene acceso a los mercados financieros, cada vez que viene un vencimiento de capital con la deuda, lo que suelen hacer todos los países es renovarlo. No, o sea, cuando vos tenés una deuda con los mercados, si sos un Estado, no sos como un hogar, vos no vas pagando el capital, lo vas renovando porque se supone que el Estado va a seguir existiendo por un montón de años y no tiene sentido que las generaciones actuales paguen las deudas cuando vos por ahí te endeudaste para, no sé, hacer un puente o algo. Entonces, este año hay algunos vencimientos de capital, no son muchos, pero porque ya pasó en enero, el gobierno lo pagó en efectivo. Entonces, por eso las reservas netas no suben. Claro. Entonces, por eso te decía antes, probablemente el 2025 el gobierno llegue relativamente bien a las elecciones. Entonces yo miraría más que nada si el Banco Central suma reservas. Buenísimo, Gracias. clase de economía. Gracias. A ustedes. Gracias. Muchas gracias.